La controversia de la casa Conjuring. La histórica casa ha estado bajo escrutinio durante meses y esta noche el Consejo Municipal de Burrillville votó no renovar una licencia de entretenimiento para lo paranormal. Durante décadas, la casa de campo de Rhode Island, conocida como la Casa del Conjuro, fue el epicentro de susurros, gritos y fuerzas invisibles que se negaban a desaparecer. Podías ver el contorno de su hombro y todo. ¿Y eso fue cuando estaba solo en la casa? Las familias quedaron destrozadas, los cazadores de fantasmas invadieron. Hollywood lo convirtió en un éxito de taquilla. Pero detrás del mito había algo mucho más perturbador, algo real. Ahora, el misterio se ha abierto por completo y la verdad es más oscura, más triste y más humana de lo que nadie imaginaba. Esto no es solo sobre fantasmas. Se trata de heridas que nunca sanaron y algo que nunca soltó. La tierra empapada de tristeza. Mucho antes de que El Conjuro la convirtiera en un ícono de Hollywood, la antigua casa de campo, en Round Top Road, ya había absorbido casi 3 siglos de historias oscuras, muertes extrañas y superstición creciente. Bueno, los encuentro muy encantadores. Este lugar podría ganar mucho dinero en Airbnb. Este lugar es mucho más rústico. Construida alrededor de 1736 para la familia Arnold, la casa con estructura de madera una vez se encontraba en medio de 300 acres de la agreste granja de Rhode Island. 8 generaciones de Arnolds vivieron, y muchas murieron, en o cerca de esa tierra, desdibujando la línea entre tragedias documentadas y leyendas susurradas desde el principio. Investigadores de Target 12 presentan en exclusiva la controversia del Conjuro. La antigua casa del Conjuro en Burrillville es conocida por su actividad paranormal. La muerte más antigua que se puede vincular firmemente a la propiedad ocurrió en 1901. Jarvis Smith, un veterano de la Guerra Civil, tropezó con un cobertizo en ruinas a solo 200 pies de la casa de campo. Se desmayó durante una repentina ola de frío primaveral y murió congelado durante la noche. Esa fue real, registrada en el Libro Negro de Burrillville sobre muertes inusuales y confirmada por registros históricos. La casa en sí ha estado bastante activa. Han sucedido muchas cosas que nos han asustado en el momento. Pero después de eso, las líneas comienzan a desdibujarse. El suicidio más comentado relacionado con la propiedad es el de Susan Arnold, la esposa de John T. Arnold. Ella murió por ahorcamiento, pero no en la casa. Se ahorcó en su propia casa cercana en 1866 a la edad de 50 años. Luego estaba John A. Arnold, Johnny para los locales, quien ingirió una dosis letal de insecticida Paris Green en 1911. Nuevamente, no en la granja, sino en el pueblo cercano de Tarkil. Estas historias se fusionaron lentamente con el tiempo. Escuchaba voces, por supuesto, pasos, por supuesto, hasta que la gente repetía una versión en la que la señora John Arnold supuestamente se ahorcó en el granero a la edad de 93 años, algo que ningún periódico jamás reportó porque simplemente nunca sucedió. Luego vino la historia de Prudence Arnold, una niña de 11 años cuyo nombre atormentaría la reputación de la finca. Ella era real y su muerte fue brutal. Su garganta fue cortada por un pretendiente rechazado en 1849. Pero ese crimen ocurrió en Uxbridge, Massachusetts, a unas 40 millas de distancia. Aún así, los narradores locales distorsionaron los hechos, situando el asesinato justo en la tierra de Arnold, e incluso algunos dicen que su fantasma todavía deambula por el huerto. Era como una energía muy negativa que sentimos y creí que no era un espíritu humano. Los escépticos señalan la verdad, pero los creyentes se aferran a lo que han escuchado. 2 ahorcamientos, un envenenamiento, un par de ahogamientos en el arroyo cercano, 4 hombres que supuestamente murieron congelados y Prudence. Incluso si las ubicaciones no coinciden, la gran cantidad de tragedias le dio a la tierra una reputación que perduró, pero ningún nombre resuena más que el de Bathsheba Sherman. Según se informa, Bathsheba mató a todos sus hijos antes de que alcanzaran los 4 años de edad. Como joven, ella estaba cuidando a un niño que murió de convulsiones violentas. No está claro quién era el niño, pero se creía ampliamente que Bathsheba mató al niño clavándole una aguja de coser grande en la cabeza. Fue acusada de ser una bruja satánica. Supuestamente había matado a un bebé aquí, sacrificado y hecho que pareciera un accidente. Nacida como Bathsheba Thayer en 1812, se casó con Judson Sherman y vivió en una granja a solo media milla al sur del lugar de los Arnold. Eso está confirmado por los registros del censo. Pero todo lo demás, los infantes sacrificados, el culto satánico, un suicidio por ahorcamiento en un manzano, no tiene evidencia que lo respalde. Su lápida en el cementerio de Harrisville
dice que murió de parálisis el 25 de mayo de 1885, probablemente un derrame cerebral a la edad de 73 años. Sin embargo, décadas de rumores y la sospechosa muerte de un bebé bajo su cuidado la convirtieron en una paria social. Para cuando se estrenó The Conjuring en 2013, Bathsheba había sido transformada de una esposa de granjero incomprendida a una villana completa de película de terror. ¡Bathsheba! ¡Por el poder de Dios te condeno de vuelta al infierno! Investigadores que han revisado escrituras de propiedad, registros de defunción y archivos del pueblo dicen que solo la muerte de Jarvis Smith puede realmente rastrearse hasta la tierra. Pero el folclore no se preocupa por los registros. Una muerte verificable, 2 suicidios que ocurrieron en otro lugar, un asesinato en un pueblo diferente y una mujer desafortunada atrapada en un siglo de sospechas se integraron en una sola narrativa escalofriante. Así que cuando la familia Perron subió por ese camino de tierra a principios de los años 70, no solo estaban comprando una casa, estaban entrando en un lugar que ya había sido moldeado y retorcido por casi 300 años de miedo, mito y memoria. Y lo que sea que estuviera esperando adentro, ya había estado esperando mucho tiempo, y los Perron entraron directamente en ello. La calma antes de El Conjuro. En una fría mañana de enero de 1971, Roger y Carolyn Perron llegaron a su nuevo camino de entrada en Harrisville, Rhode Island, con un camión de mudanza alquilado y sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. La casa que acababan de comprar era el tipo de lugar con el que la mayoría de las familias solo sueñan. 14 habitaciones, suelos de tablones anchos, chimeneas originales y vigas talladas a mano que habían sobrevivido desde el siglo XVIII. Una vez parte de una extensa finca de 200 acres, se había reducido a 8,5 acres, pero incluso eso les parecía enorme a los Perron. Era tranquila, antigua y hermosa. Mientras Roger recogía las llaves del antiguo propietario, el señor Kenyon, el hombre, hizo un comentario final que no terminó de sonar como una broma. Dijo: «Por el bien de tu familia, deja las luces encendidas por la noche». Al principio, no le dieron importancia. Tal vez solo un anciano siendo dramático. Pero luego la casa comenzó a comportarse de manera extraña. Carolyn dejaba su escoba apoyada contra la pared de la cocina solo para encontrarla momentos después junto a la chimenea. Barría una habitación hasta dejarla impecable. Se iba y al regresar encontraba pequeños montones de tierra perfectamente dispuestos en el suelo. Las herramientas de Roger desaparecían de su banco de trabajo en el granero y aparecían en las escaleras del ático. No eran casos aislados. Seguía ocurriendo una y otra vez, como si alguien más viviera allí. Alguien invisible, pero muy presente. Entonces Sadie, la perra de la familia, comenzó a cambiar. Normalmente valiente y amigable, de repente se negó a acercarse al pasillo que conducía al sótano. Gruñía a las esquinas donde no había nadie, con las orejas hacia atrás y el pelaje erizado. Una noche, Roger tuvo que arreglar la caldera en el sótano de suelo de tierra. Mientras bajaba los escalones, el aire se volvió helado y un olor fétido como carne podrida pasó junto a él. Eso no era una corriente de aire fría. La negativa nocturna de Sadie a entrar en el pasillo se convirtió en la campana de advertencia de la familia, la señal silenciosa de que algo allí abajo no estaba bien. No mucho después, las chicas empezaron a susurrar sobre cosas que no podían explicar. Andrea dijo que sentía el aire en su habitación presionarla por la noche, pesado y denso, como si algo estuviera flotando a solo centímetros de su pecho. Los juguetes se movían por el suelo sin ayuda. Largas sombras se deslizaban por el rellano de arriba, desapareciendo tan pronto como alguien encendía una luz. Todos los relojes de la casa se detenían exactamente a las 3:07 de la mañana. Carolyn se despertó una mañana cubierta de moretones frescos sin recordar haberse golpeado con nada. Pero a pesar de todo, nadie sentía que estuvieran en peligro. Aún no. Había algo extrañamente tranquilo en las perturbaciones de esas primeras semanas. Cindy sentía que alguien la arropaba por la noche y olía un dulce perfume floral que no pertenecía a nadie en la casa. Las chicas le dieron un apodo a la presencia: los guardianes. Estos espíritus no cerraban puertas de golpe ni lanzaban objetos. Movían las cosas suavemente, abrían puertas con cuidado e incluso daban besos en la frente. Andrea decía que se sentían más como antiguos residentes que simplemente habían decidido quedarse. Carolyn comenzó a creerlo también.
Hablaba en voz alta con los espíritus, incluso bromeaba con ellos cuando su escoba desaparecía. He estado viendo la entidad oscura que acecha tu casa y tu tierra. Una vez, regañó a un espíritu por dejar huellas de barro en su piso recién trapeado. Una hora después, habían desaparecido. Por un tiempo, la familia se permitió creer que así eran las cosas ahora. Los espíritus no estaban lastimando a nadie, solo estaban allí. Roger incluso bromeaba, diciendo que al menos sus fantasmas eran educados. Ese periodo de extraña comodidad creó una ilusión, una que casi les hizo olvidar que estaban tratando con lo desconocido. Pero esa paz no duraría. La casa se movió de nuevo, y esta vez no fue suave. El dulce aroma floral de Cindy se convirtió en el hedor de carne podrida. Los susurros que antes eran suaves y curiosos se transformaron en murmullos agudos y enfadados que resonaban por los pasillos. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe con fuerza. La presión nocturna de Andrea ahora se sentía como algo intentando inmovilizarla. El aire se volvió amargo, el frío más agresivo. La niebla del sótano subió más por las escaleras, espesa y asfixiante. Oh my God. It's standing right behind you. Los gruñidos de Sadie se hicieron más fuertes, y la familia ya no podía fingir que no estaban siendo observados. A principios de la primavera de 1972, estaba claro que el señor Kenyon no les había estado advirtiendo sobre espíritus amistosos. Lo que había comenzado como manos invisibles, doblando mantas y moviendo herramientas, se había convertido en algo mucho más calculador. Algo que estudiaba a los Perrón, aprendía sus hábitos y sabía exactamente cuándo atacar. La antigua finca Arnold se había presentado con amabilidad. Ahora estaba lista para mostrar su verdadero rostro. La persecución de Cindy Perrón. Cindy Perrón nunca fue la más ruidosa en la habitación. No era del tipo que inventaba cosas para llamar la atención o por drama. Así que cuando apartó a su hermana mayor, Andrea, una noche en pleno invierno, pálida y temblando, Andrea escuchó. Dijo que una voz le había estado susurrando en la oscuridad, no una vez, no de pasada, sino una y otra vez, noche tras noche. La voz estaba tan cerca que parecía que alguien estaba de pie junto a su cama, y el mensaje siempre era el mismo. «7 soldados muertos están enterrados en las paredes». La forma en que lo dijo no dejó dudas. Esto no era un sueño, no era su imaginación desbordada. Estaba convencida de que la voz quería que su mensaje fuera escuchado. Ese momento lo cambió todo. Cindy dejó de dormir durante la noche. Se quedaba despierta, mirando las paredes, con miedo de que los huesos pudieran atravesar el yeso o de despertarse cara a cara con un cráneo. Roger y Caroline buscaron por toda la casa, miraron detrás de las paredes, golpearon las tablas del suelo e incluso revisaron el sótano en busca de cualquier señal de restos ocultos. Nada, no había paneles huecos, ni ladrillos sueltos, ni espacios de acceso olvidados. Años después, los escépticos medirían las paredes interiores y confirmarían que tenían solo alrededor de 18 centímetros de grosor, demasiado estrechas para ocultar incluso un cuerpo, y mucho menos 7. La idea se arraigó profundamente en la mente de la familia y se quedó allí. Las leyendas locales ya habían vinculado la antigua propiedad Arnold con la Guerra de la Independencia. The biggest eye-opener for me at this point was definitely the black shadow apparition figure that was in the... Algunos juraban que los soldados, una vez, acamparon en la tierra o pasaron durante incursiones. No había pruebas contundentes, pero sí suficiente coincidencia histórica para alimentar el miedo. Mucho después de que los Perrón se mudaran, nuevos propietarios afirmaron que los cuerpos podrían estar enterrados bajo un muro de contención de piedra en la parte trasera, aunque nadie ha desenterrado nada. Pero eso no importaba. Lo que Cindy escuchó no dejó rastro físico, pero quebró el sentido de seguridad de la familia de una manera que nunca podría repararse. El miedo se apoderó. Cindy se estremecía con los crujidos del suelo y evitaba las esquinas cerradas donde se encontraban las paredes. Andrea a menudo se despertaba para encontrar a su hermanita acurrucada a su lado, con los ojos muy abiertos y en silencio, convencida de que alguien o algo la observaba a través de las paredes. El miedo se extendió a las otras chicas. La casa ya no solo se sentía embrujada, se sentía viva. Los investigadores paranormales luego llamaron a la confesión de Cindy una señal de que la actividad no era aleatoria, sino dirigida y personal. Los escépticos se opusieron, argumentando que sugerencias como estas pueden convertirse fácilmente en profecías autocumplidas, pero no importaba de qué lado estuvieras. ¿Escuchaste algo ahí dentro? Sí, sonaba como una chica. ¿Qué escuchaste, chico? Oye, para. Sonaba como, para. 7 soldados muertos se convirtieron en parte de la leyenda de la casa Conjuring, transmitida por cazadores de fantasmas, susurrada en documentales y repetida en cada podcast de terror durante décadas. No mucho después de esa confesión, ocurrió algo aún más aterrador. Una tarde, las niñas estaban jugando al escondite en el granero. Cindy eligió una vieja caja de pino para esconderse, un baúl de almacenamiento sin cerradura ni pestillo. Bajó la tapa suavemente, segura de que podría levantarla de nuevo en segundos. Pero tan pronto como se cerró,
se golpeó como si tuviera mente propia. Las bisagras se cerraron herméticamente, atrapándola en completa oscuridad. Empujó, pateó y gritó hasta que su voz se apagó. Nadie oyó nada. La casa, que usualmente crujía y resonaba de repente, se quedó en silencio. Cindy estuvo atrapada dentro de esa caja durante casi 20 minutos. Ella pensó que moriría allí adentro. Finalmente, su hermana Nancy abrió la tapa, sin esfuerzo, sin ninguna señal de resistencia, y encontró a Cindy empapada en sudor y lágrimas, con los puños rojos de golpear las paredes. Roger probó el cofre esa noche, lo abrió y cerró docenas de veces. La presencia de iconos religiosos provocará una reacción de cualquier cosa impía. Nunca se atascó ni una vez. La madera no estaba deformada, no había mecanismo, no había razón lógica para que la tapa se hubiera atascado. Para los Perrón, eso no fue un accidente. Eso no fue solo un juego que salió mal. Creían que algo había encerrado deliberadamente a Cindy y la había mantenido allí. La parte más perturbadora no fue siquiera el encierro, fue el silencio. La misma casa que usualmente crujía y chirriaba se había quedado completamente quieta, como si estuviera conteniendo la respiración. Y eso les decía una cosa: lo que fuera que rondaba la casa no solo estaba presente, era inteligente. Estaba jugando con ellos. Ese incidente cambió cómo los niños Perrón veían todo. Lo que antes parecían bromas inofensivas de espíritus juguetones, ahora parecía calculado. Las puertas se convirtieron en amenazas, los juegos en trampas. Más tarde, Andrea escribió que la casa se sentía como un gato jugando con ratones. Hollywood claramente estuvo de acuerdo. La escena se convirtió en uno de los momentos más icónicos de El Conjuro, el juego de escondite a ciegas con aplausos que lleva a una madre directamente a una pesadilla en el sótano. Aunque dramatizada, esa escena capturó la esencia de lo que Cindy soportó. Andrea ha dicho que solo alrededor del 5% de la película es precisa, pero esa secuencia en particular fue demasiado cercana a la realidad. Después del episodio del granero, los susurros de Cindy regresaron, pero ahora la voz era más dura, el mensaje más fuerte: 7 soldados muertos, una y otra vez. Carolyn comenzó a despertarse a horas extrañas por el sonido agudo de aplausos, como manos de madera golpeando juntas en el pasillo. Roger instaló un monitor de bebé en la habitación de Cindy con la esperanza de captar algo. Todo lo que escucharon fue estática. Mientras tanto, Sadie, la perra de la familia, que ya había mostrado miedo cerca del sótano, comenzó a evitar el granero por completo. Andrea más tarde describiría la casa como un portal hábilmente disfrazado de granja. Y en ese momento, toda la familia estuvo de acuerdo. A medida que Cindy caía más en el miedo, la casa dirigió toda su atención a su madre, la batalla de Carolyn en la sesión que desató el infierno. Carolyn Perrón siempre había sido la mano firme en su familia, la que mantenía todo unido. Pero a finales de 1972, algo dentro de la casa de campo la estaba desmoronando de una manera que ninguna cantidad de crianza, tareas o noches sin dormir había logrado. Extraños moretones comenzaron a aparecer por todo su cuerpo, en los brazos y las piernas, marcas que no podía explicar y en lugares donde no podría haberse golpeado mientras dormía. Una noche, de la nada, sintió un repentino pinchazo agudo en la pantorrilla, como si una aguja de coser la hubiera pinchado. Miró hacia abajo y vio sangre brotando a través de su piel en un círculo perfecto. El agotamiento la pesaba como plomo. Iba más allá de estar cansada. Carolyn comenzó a decirle a Roger que se sentía observada, especialmente cuando estaba en el dormitorio o en el sótano doblando la ropa. Las niñas tenían miedo de los ruidos, susurros y sombras, pero lo que fuera que tenía su control sobre Carolyn se sentía específico. No solo quería asustarla, quería algo más. Luego vino la mujer. Siempre aparecía justo después de las 3 de la mañana, coincidentemente, o tal vez no, la hora exacta en que todos los relojes de la casa habían dejado de funcionar. Carolyn se despertaba de golpe y allí estaba ella, una mujer de pie, junto a su cama. Su piel era gris, su cabello estaba retorcido y enredado, y sus ojos estaban llenos de puro odio. Rara vez hablaba más alto que un susurro, pero el mensaje siempre era el mismo: sal de aquí. A veces, Carolyn olía el hedor de carne podrida antes de que apareciera la mujer. Otras veces, el olor permanecía en la habitación incluso después de que ella desapareciera. Para el invierno, Carolyn estaba nerviosa. Se estremecía cuando Roger la tocaba, les gritaba a las niñas sin darse cuenta y apenas tenía fuerzas para pasar el día. Andrea dijo más tarde que su madre parecía acosada, como si la casa hubiera atado una correa a su alma. Roger intentó de todo. Arregló las tablas que chirriaban, dejó las luces encendidas por la noche, cualquier cosa para que la casa se sintiera normal de nuevo, pero nada de eso ayudó. Carolyn simplemente seguía empeorando. Finalmente, por desesperación, Roger contactó a Ed y Lorraine Warren, los demonólogos de Connecticut, sobre los que había leído en el periódico. Sus nombres ya estaban pegados en el refrigerador después del incidente de esconderse y aplaudir. Hay algo horrible sucediendo en mi casa. ¿Podrías venir a echar un vistazo? Por supuesto que iremos. En febrero de 1973,
Los Warren aparecieron. En el momento en que Lorraine entró en la cocina, dijo que podía sentir algo oscuro pegado a Carolyn, como un anzuelo enterrado profundamente en su energía. Ella culpaba a Bathsheba Sherman, la esposa de granjero del siglo XIX de la que se hablaba en las leyendas del pueblo. Según Lorraine, Bathsheba no solo estaba rondando la casa, estaba tratando de apoderarse completamente de Carolyn. Al principio, los Warren intentaron métodos suaves, oraciones, agua bendita, velas bendecidas, pero la casa no se calmó. Carolyn comenzó a escuchar voces cantando dentro de las paredes. Sus moretones se oscurecieron, de un púrpura y verde intensos. Apenas comía, apenas dormía, y su peso seguía bajando. Lorraine comenzó a entrar en pánico. Creía que se les estaba acabando el tiempo, así que sugirió una sesión para enfrentarse directamente a la cosa. Roger estaba reacio. Sabía que las sesiones generalmente estaban reservadas para sacerdotes. Pero Carolyn parecía estar desvaneciéndose justo delante de él, así que él cedió. Tienes muchos espíritus aquí, pero este es el que más me preocupa porque es tan odioso. La mayoría de las fuentes dicen que ocurrió en octubre de 1973. Andrea no recuerda la fecha exacta, solo que la lluvia golpeaba las ventanas y el viento se colaba en el sótano, como una advertencia. Esa noche, los Perrón, los Warren, 2 de sus asistentes y algunos observadores se reunieron alrededor de una pequeña mesa de cartas en el sótano de piso de tierra. A Andrea le habían dicho que se quedara arriba, pero la curiosidad ganó. Se deslizó por la escalera trasera y miró a través de una grieta en la puerta. Lorraine abrió la sesión con el Padre Nuestro, con un rosario enrollado en sus dedos. Luego llamó a cualquier espíritu atado a la tierra. Fue entonces cuando todo explotó. La cabeza de Carolyn se echó hacia atrás. Sus ojos se pusieron blancos y un lenguaje grueso y gutural salió de su boca, algo que nadie pudo entender. Entonces su silla se levantó del suelo. Andrea jura que se elevó al menos un pie antes de volcarse hacia atrás y lanzar a su madre como una muñeca de trapo por el sótano. Carolyn se estrelló contra la pared de piedra y se desplomó. El sonido que hizo no era humano. Andrea dijo más tarde que era como un animal atrapado en una trampa. Roger perdió el control, empujó a todos a un lado, corrió hacia su esposa y gritó a los Warren que se fueran. La sangre goteaba de la cabeza de Carolyn y su pulso era inestable. Lorraine diría más tarde que sintió algo durante esa sesión, algo antiguo, algo más viejo que la casa o incluso la tierra, pero no pudo nombrarlo. Y no importa a dónde vayas, esta entidad oscura se ha aferrado a tu familia y se está alimentando de ustedes. Ed comenzó a recitar la oración de San Miguel. Roger lo interrumpió. No quería más rituales. El sótano se desmoronó en el caos, niños llorando, velas volcadas y ese mismo horrible olor a descomposición subiendo de nuevo por las escaleras. Más tarde, los críticos destrozarían la sesión. Dijeron que fue imprudente. Incluso los Warren admitieron que nunca realizaron verdaderos exorcismos, solo asistieron en ellos. Lorraine aclaró que esto no estaba destinado a ser un destierro, solo se suponía que era un contacto controlado. Pero para Carolyn, nada de esa noche se sintió controlado. Pasó los siguientes 2 días en cama con fiebre, la garganta irritada, temblando. No recordaba ninguna de las palabras que había dicho, solo la sensación nauseabunda de algo abriéndose paso a la fuerza a través de ella. Después, Andrea dijo que toda la casa se sentía diferente. Las tablas del suelo ya no crujían, retumbaban, los platos vibraban sin moverse y el sótano desarrolló un zumbido bajo que nunca se detenía. Roger se volvió más retraído, se culpaba a sí mismo por permitir que extraños despertaran algo que no entendían. La familia nunca volvió a realizar otra sesión. Los Warren se fueron poco después, y las cosas estaban tensas, pero el daño ya estaba hecho. Esa sesión en el sótano se convirtió en una de las historias más infames vinculadas a la casa, una que consolidó la historia de la Casa Perrón en la leyenda estadounidense. Años después, algunos historiadores cuestionarían si Bathsheba Sherman fue realmente la fuente de la aparición. Es la granja original. Fue construida en 1863 por un hombre llamado Judson Sherman, quien estaba casado con una mujer llamada Bathsheba. Argumentaron que su conexión con el mundo espiritual se basaba más en chismes que en hechos, y tal vez los Warren estaban proyectando demasiado en el sufrimiento de Carolyn, pero incluso los escépticos admiten que algo aterrador sucedió esa noche. Todos en ese sótano se fueron creyendo que habían presenciado lo imposible. Durante los siguientes 2 años, las apariciones no cesaron. Llegaron en oleadas, pero nada alcanzó el mismo pico violento que aquella noche de octubre. Para 1974, Roger y Carolyn habían tomado una decisión. La salud mental de sus hijos significaba más que la propiedad. Comenzaron a planear una mudanza a Georgia. No venderían la granja hasta 1980, pero para entonces ya se habían ido en espíritu. Hasta el día de hoy, Carolyn no habla públicamente sobre lo que sucedió. Habían dejado las luces encendidas en la casa todo el tiempo, todo el día, toda la noche.
ella deja eso a Andrea, quien lo documentó todo en sus memorias House of Darkness, House of Light. Ella cree que solo alrededor del 5% de la película de Conjuring acertó, pero la parte donde su madre es lanzada por el sótano, esa parte dice que fue demasiado real. A lo largo de los años, los escépticos han regresado con cintas métricas, medidores de EMF y escáneres de radar. No encontraron pasadizos ocultos, ni cambios extraños en el terreno, ni razón médica para las heridas de Carolyn. Se ha hecho mucha investigación sobre eso, y no ha habido, ninguna evidencia histórica real de que eso haya sucedido. Los Perron pensaron que podían dejar la casa atrás, pero la casa tenía otros planes. La casa embrujada que nunca los dejó ir. Dejar la granja en 1980 debería haber sido el final, pero los Perron rápidamente se dieron cuenta de que la pesadilla no se había quedado atrás en Harrisville. Los había seguido. En su nuevo hogar en Georgia, seguían ocurriendo cosas extrañas. Los platos se movían en las encimeras limpias, los dormitorios se enfriaban sin previo aviso, y a veces las hermanas se despertaban del mismo sueño exacto. Una figura oscura de pie, silenciosa, sobre ellas. Andrea decía que podía sentir que algo la observaba en todas partes a donde iba. El más, y estas son sus palabras, el más intenso, más convincente, más perturbador y más significativo. Como si los ojos de Harrisville nunca se hubieran apartado. Las puertas que cerraban se volvían a abrir solas. Y la puerta de entrada se desbloqueó y se abrió, y todos en la habitación dijeron: «Creo que nos están diciendo que es hora de irnos». Las zonas frías se movían por sus casas como fantasmas sin otro lugar a donde ir. El miedo ya no estaba ligado a esa vieja granja. Se había convertido en parte de ellos. Luego llegó el momento que realmente los sacudió. There's someone behind the door. What? There's someone standing over there. Era 2012 y The Conjuring estaba en producción en Carolina del Norte. Andrea y dos de sus hermanas estaban visitando el set, charlando casualmente con el equipo cuando una ráfaga de viento masiva atravesó de la nada. Las estructuras de iluminación se desplomaron, deteniendo la filmación. El clima había estado calmado, sin brisa, sin advertencia, y justo en ese momento, a cientos de millas de distancia en Georgia, Carolyn Perron, que no había viajado, se cayó en su cocina y se rompió la cadera. Andrea dijo más tarde que la sincronización era demasiado perfecta para ignorarla. Y cuando Carolyn escuchó lo que sucedió en el set, no dudó, simplemente susurró: «Bathsheba no quiere ser expuesta». Mis músculos de las piernas empezaron a doler, y ese fue el comienzo del dolor. Para ellos, no fue solo una coincidencia inquietante, fue una advertencia. El parapsicólogo Dr. Barry Taff describió una vez este tipo de miedo persistente como un embrujo postraumático, donde el propio trauma se adhiere a ti como el olor a humo después de un incendio. Él cree que las experiencias extremas pueden dejar marcas duraderas en el sistema nervioso, atrayendo nuevos fenómenos de la misma manera que los imanes atraen el metal. Andrea está de acuerdo. En entrevistas y podcasts tan recientes como el año 2024, dijo que los espíritus no solo rondaban la casa, sino que se aferraron porque vivieron con ellos demasiado tiempo. Ella dice que la actividad ahora es más silenciosa, más como luces parpadeantes que un terror total, pero la presencia nunca se fue realmente. Que no todas las luces estaban encendidas en esa casa toda la noche. En 2022, cuando la granja de Harrisville se vendió por $1,5 millones, Andrea no se sorprendió de que la historia no hubiera terminado. Los huéspedes que ahora pagan por investigaciones nocturnas todavía informan escuchar aplausos fantasmales, corrientes frías en el sótano y susurros que parecen venir de la nada. Ya sea un espíritu que se les adhirió o un trauma que los reconfiguró para siempre, una cosa es cierta: la presencia nunca terminó. Simplemente se mudó con ellos, negándose a soltarlos. Pero después de todo el horror, todas las leyendas, ¿qué pasó con la casa de El Conjuro? El destino de la casa Conjuring. Norma Sutcliffe y su esposo, Jerry Helfrich, pensaron que estaban comprando tranquilidad cuando se mudaron a la antigua granja en 1987. Los Perron se habían ido hace mucho tiempo, y para Norma, las supuestas apariciones no eran más que chismes locales exagerados. Durante más de 20 años, las cosas se mantuvieron tranquilas, pero en 2013 todo cambió. El Conjuro llegó a los cines y de repente su hogar no era solo una casa, era un ícono del horror. La carretera afuera estaba llena de coches a todas horas. La gente llamaba a la puerta en medio de la noche. Extraños deambulaban por la propiedad con linternas y cámaras, esperando ver algo espeluznante. Norma escuchaba crujidos extraños y las luces parpadeaban de vez en cuando, pero su mayor miedo no eran los fantasmas, sino los intrusos. En 2015, presentó una demanda contra Warner Bros., acusando al estudio de usar la imagen de su casa sin permiso y de desencadenar lo que ella llamó un asedio instigado por El Conjuro. Eventualmente, Norma y Jerry se hartaron. En 2019,
vendieron la casa a Corey y Jennifer Heinzen, investigadores paranormales de Maine. A diferencia de los Sutcliffe, los Heinzen se adentraron en el caos. Convirtieron la casa en un destino turístico de fantasmas de gran escala. Los visitantes podían reservar tours diurnos, pasar la noche o ver horas de metraje en vivo. We're going to turn off all the lights and do an investigation in every single room. La gente pagó cientos para sentarse en habitaciones oscuras iluminadas por velas, esperando el sonido de una puerta cerrándose o la visión de una sombra deslizándose por el pasillo. En The Sleepless Unrest, un documental filmado en 2021, la casa fue descrita como teniendo una pesadez que nunca se levanta. Luego, en mayo de 2022, los Heinzen vendieron la casa a la desarrolladora de Boston Jacqueline Nunes por aproximadamente $1.500.000, aproximadamente el triple de lo que habían pagado. Ella prometió mantener los tours y el negocio espeluznante prosperó durante 2 temporadas más. Pero en noviembre de 2024, las cosas se derrumbaron. El Departamento de Trabajo y Capacitación de Rhode Island emitió una orden de cese de trabajo después de descubrir que la operación no tenía seguro de compensación para trabajadores desde mayo. Solo unos días después, el Consejo Municipal de Burrillville votó por unanimidad no renovar la licencia de entretenimiento de la casa. Señalaron la falta de seguro, preocupaciones de seguridad contra incendios y quejas continuas de los vecinos sobre el ruido y la intrusión. Con la licencia revocada, se cerraron todas las visitas y estancias nocturnas. Para diciembre, las puertas estaban cerradas al público por primera vez en 5 años. Algunos locales respiraron aliviados, otros extrañaron la emoción y los ingresos del turismo. En línea, la leyenda solo creció. Is Arden in there? Yeah. And where? Right here. I just saw. Hello? La gente todavía publica videos de aplausos fantasmales en el granero y los debates continúan sobre si fue la burocracia o algo sobrenatural lo que finalmente silenció la casa. Núñez dice que espera reabrir una vez que todo esté en orden, pero a mediados de 2025 la casa sigue siendo privada y su futuro sigue siendo un misterio. La casa puede estar vacía, pero su historia aún resuena más allá de esas paredes. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.